Hola niños y niñas del tercero básico. Hoy nos volvemos a encontrar en un nuevo video, el cual preparé para trabajar y complementar la última guía de lenguaje que se subió ayer, creo, a la plataforma del colegio, que es la guía número 6 acerca de la noticia. Este es otro tipo de texto, es un texto informativo que vamos a conocer sus características a continuación. Vamos a abrir el Power para que se vea más grande y les quede más clarito para ustedes. Esperen un poquito. Mi computadora es un poquito lento. Ahí sí. Ya. Entonces vamos a conocer las características de la noticia. ¿Qué es la noticia? Como les dije anteriormente, la noticia es un texto informativo que trata información sobre un hecho actual o de interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que la noticia, ¿cierto? Cuando uno realiza una noticia, los periodistas, en este caso que son los profesionales encargados de investigar algún hecho noticioso, se preocupan que sea un hecho actual o que le interese a la sociedad, a la comunidad, ¿cierto? Que sea una información que sea recibida por la mayor cantidad de personas, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos la noticia como texto narrativo, o sea, texto informativo, perdón, porque nosotros lo conocemos en su formato original. Antiguamente nosotros encontrábamos la noticia solamente en los diarios o periódicos, como aparece acá en el ejemplo que yo les puse, Pitufo en portada, ¿cierto? En este formato es donde originalmente se encontraban las noticias, pero a través de los años y como han ido surgiendo distintos avances tecnológicos, hoy encontramos la noticia en distintos formatos. Luego de que la noticia la encontrábamos solamente como un texto informativo en los periódicos, pasa también lo que es la noticia radial. Por lo tanto, después la gente escuchaba las noticias a través de la radio, y que eso se da hasta el día de hoy. Lo mismo pasa cuando aparece lo que es la televisión. Hoy en día nosotros tenemos noticieros a distintas horas del día, ¿cierto? En donde nos entregan noticias no solamente nacionales, sino que también internacionales. Y este último formato es el más actual, que son Internet. Hoy en día nosotros vemos que los distintos diarios y los distintos canales de televisión tienen también sus propias páginas web en Internet, en donde transmiten, ¿cierto?, también las mismas noticias que son publicadas en sus otros medios. Por lo tanto, nosotros vemos que hoy en día la noticia se puede encontrar en distintos formatos y eso también llega a muchas más personas. Pero nosotros hoy vamos a conocer la noticia en formato como texto informativo. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la noticia? Los hechos deben ser veraces. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser hechos ciertos, reales, ¿ya? Y comprobables. Por eso se dice que cuando tú haces una noticia hay una investigación detrás, o que se va a la fuente de la noticia. ¿Cuál es la fuente? A la persona a la que le ocurrió este hecho noticioso, ¿ya? Debe poseer un lenguaje claro y coherente, es decir, que la noticia sea entendible al lector o al receptor, ya que la podemos encontrar no solo en los diarios, también en la radio y televisión, como la expliqué anteriormente. La idea es que la noticia utilice un lenguaje muy claro y súper preciso. Si se dan cuenta, las noticias también son textos breves, no son muy extensos, porque tienen que entregar la información más relevante y precisa, para que todos podamos entenderla. Si leen ustedes, sus padres o yo una noticia, todos podamos entender claramente la información que se quiere entregar. Los hechos deben ser explicados de manera objetiva. No pueden interferir opiniones personales en ellas. O sea, yo no puedo crear una noticia en base a una opinión personal. Yo investigo este hecho y tengo que escribir en la noticia los datos certeros, ¿cierto?, de lo que se investigó o los sucesos que ocurrieron. Por lo tanto, yo no puedo dar una opinión personal o incluir mis sentimientos en las noticias. Por eso sí dice que son objetivas, porque yo no puedo poner de mi cosecha, como se decía, ¿cierto? Yo no tengo que escribir precisamente lo que ocurrió, ¿ya? Ni más ni menos.
La noticia tiene que ser relevante para el público. Por eso trata temas importantes de la actualidad que le interesan a las personas. Nosotros vemos diariamente que hay noticias sobre lo que está ocurriendo hoy en día a nivel mundial, ¿cierto? Con el coronavirus, vemos noticias acerca de los avances tecnológicos, los avances médicos, vemos noticias acerca de leyes deportivas. Las noticias tienen distintos temas en los cuales están enfocados, ¿cierto? A publicar noticias que sean del interés general de las personas. Por eso se dice que es un hecho noticioso, ¿cierto? Es un hecho importante que está ocurriendo. Estructura de una noticia, y aquí adjunté esta imagen, las cuales aparecen unas preguntas que ayudan en la construcción de una noticia. Si yo estoy escribiendo una noticia y mi noticia no es capaz de responder estas preguntas, quiere decir que la estructura de aquella o la construcción, la información que yo estoy entregando no es completa. Para que una noticia tenga una buena estructura, tiene que ser capaz de responder estas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es, cierto, él o la protagonista de la noticia? ¿A quién le ocurrió este hecho que yo voy a informar? ¿Qué suceso? ¿Qué es lo que yo quiero informar, cierto? ¿Cuál es el hecho noticioso acá? ¿Cuándo? Es súper importante que se informe, ¿cierto? ¿Cuándo? El tiempo de la noticia. Y las noticias tienen que compartirse en el tiempo que corresponde. Si hoy, por ejemplo, ocurre una noticia súper importante, un hecho noticioso súper importante, y yo lo voy a investigar en 2 semanas más y recién lo voy a compartir esa información, ya no va a tener la misma relevancia que cuando ocurre, cuando se publica o se investiga en el mismo momento, ¿cierto?, para entregar esa información. ¿Cuándo, cierto? Eso hablamos del tiempo. ¿Dónde? El lugar de los hechos, ¿cierto? ¿Dónde ocurrió este hecho noticioso? ¿Cómo? Las circunstancias en que ocurrieron los hechos. ¿Cómo se provocó esto? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué? Ahí están las causas, ¿cierto? ¿Por qué se produjo esto? ¿Y para qué? Los objetivos de mi noticia. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi noticia? Y acá aparece, ¿cierto?, una breve explicación que dice: la noticia es el relato objetivo de un suceso. Como ya dijimos anteriormente, es objetivo. No puedo basar una noticia en opiniones personales. Cuyo conocimiento importa, ¿cierto?, hacer público oportunamente, que era lo que hablábamos del tiempo. Una noticia tiene que ser informada en el momento oportuno. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder las siguientes preguntas, que era lo que les decía yo. Cuando se construye una noticia, tiene que ser capaz de responder estas preguntas para que esté bien su estructura. Estructura de una noticia, y acá puse un ejemplo que aparece en un libro educativo como los que utilizan ustedes, y dice, acá por ejemplo, en el ejemplo vemos que las partes de la noticia están distinguidas con distintos colores, ¿ya? Por ejemplo, con rojo está el titular. Si ustedes se dan cuenta, el titular, ¿cierto?, está con letras grandes y es muy vistoso. Es el encargado, el titular, de llamar la atención del lector y destaca lo más importante de la noticia. La fecha. Aparece la fecha que indica el día de la publicación de la noticia. Quizás el hecho noticioso ocurrió hoy, pero la publicación aparece mañana. Entonces, esa es la fecha, ¿cierto?, que va a aparecer la noticia, el día que se publicó. El epígrafe, que acá el epígrafe aparece en el ejemplo, aparece de color verde. Dice palabra o frase que va sobre el titular, ¿cierto? Y entrega datos que ayudan a enmarcar la información, o sea, a entender el titular, ¿cierto? En este caso dice, ruta de las iglesias, permite conocerlas en un día. ¿De qué se trata esta noticia? De un patrimonio de la humanidad, ¿ya? Bajada, y acá la bajada aparece de color azul en el ejemplo, y dice, se ubica debajo del titular, ¿cierto? Como muy bien aparece acá, y entrega datos relevantes o novedosos en relación a la información. En este caso, la bajada, niños y niñas, no es que sea el resumen de la noticia, sino que saca algún hecho
toma, ¿cierto?, esta noticia y saca algún hecho que sea atractivo en relación a la noticia, porque también cumple el rol de llamar la atención del público y del lector. Por ejemplo, aquí dice: el proyecto del obispado de Ancud permitió ordenar las visitas a las iglesias por medio de una circular que tiene toda la información de cada una de ellas. El LEA, que aparece de amarillo, de color amarillo, es el párrafo inicial e introduce el tema de la noticia, ¿ya? Entonces acá el LEA, ¿cierto?, es el que va a hacer la introducción a la noticia que yo voy a encontrar posteriormente en el cuerpo de la noticia. Por ejemplo, aquí dice: son 16 iglesias de Chiloé que están dentro de la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Después viene acá destacado, ¿cierto?, con un rojo un poquito más claro, dice: el cuerpo, se desarrolla el tema entregando los datos informativos con un orden de mayor a menor importancia. Así como vimos que los textos narrativos, por ejemplo, se ordenaban en una secuencia narrativa, ¿cierto?, ordenaban los hechos, en la noticia ocurre que en el cuerpo estos hechos noticiosos también están en un orden, pero este orden va a ir de lo más importante al menos importante, ¿ya? Y las noticias están generalmente acompañadas de una fotografía. ¿Cuál es el rol de la fotografía en una noticia? Complementar la información entregada, en donde acá aparece claramente la fotografía de una de las tantas iglesias que van a ser visitadas como patrimonio de la humanidad, ¿ya? Y abajito de la fotografía aparece una pequeña reseña en donde se indica, ¿cierto?, qué es lo que se está mostrando en esta imagen. Y dice ahí: Iglesia San Antonio de Colo, ubicado en la comuna de Quemenchi, de Chiloé. Espero que les haya quedado un poquito más claro, ¿cierto?, acerca de lo que estamos viendo de la noticia. Les voy a seguir grabando videitos a medida de todo lo que nosotros vamos a ir viendo. Yo les voy a ir mandando videos cada vez que tengamos una guía nueva. Les voy mandando videos para complementar la información y así poder ayudarlos un poquito más a ustedes, lo que están, del esfuerzo que están haciendo para trabajar en la casita junto a su familia. Les dejo un fuerte abrazo a todos ustedes, que se cuiden y que estén muy, muy, muy bien. Los quiero mucho. Chao.